Este acusador particular va a adherir en todo lo que ha afirmado y sostenido el Consejo de Defensa del Estado, salvo en una sola cosa: que el fiscal nacional Jorge Abbott Charme se haya abstenido de intervenir en el caso Penta. Eso es una afirmación que nosotros no compartimos y que hizo el Consejo de Defensa del Estado. Respecto a lo demás, compartimos todo lo que se ha sostenido por parte de una entidad que, como bien se sabe, defiende los intereses del Estado desde el año 1895, en virtud de un mandato legal contenido en una ley orgánica constitucional, su artículo 2, número 5, que lo llama a defender el interés del Estado en relación a delitos cometidos por funcionarios públicos y especialmente de cohecho. Ahora, sin embargo, voy a hacer algunas pequeñas consideraciones puntuales. En primer lugar, su señoría, el artículo 411 del Código Procesal Penal señala cuál es la actuación que debe realizar en esta fase procesal el fiscal del Ministerio Público. Y él tiene que hacer, comillas, una exposición resumida de su acusación. Esto por lo menos es lo pertinente a nuestras alegaciones. Bueno, su señoría, es del caso que el señor fiscal Guerra hizo una lata exposición de los hechos contenidos en la formalización del día 4 de marzo del año 2015. Una lata y específica referencia a esos hechos, que son hechos que forman parte de nuestra acusación desde el punto 10 en adelante de la parte fáctica que nosotros relatamos más allá de la resolución que se dictó por parte del tribunal. Entonces, el tema es el siguiente: bueno, ¿eran o no parte de la acusación? ¿Habían pervivido esos hechos o no? Porque parece que sí, ¿no? Para los efectos de argumentar su acusación, entonces todo el relato concreto y específico vinculado a las actuaciones, específicamente reuniones en dependencia de la subsecretaría, fueron relatados, señalados, argumentados a partir de la actuación del artículo 411 del Código Procesal Penal por el fiscal. Por lo tanto, eso a lo menos que quede en consideración para los efectos ulteriores. Se dice, mire, ¿sabe qué? Es que el cohecho no se puede probar. Es muy difícil probar el cohecho. Ese es el eslogan, no solamente acá al interior de la audiencia, sino lo que siempre se está planteando para justificar, ¿no?, este tipo de recalificaciones. Claro, su señoría, el tema es que eso es obviar dos argumentos para los efectos, o dos nociones que son relevantes para los efectos de resolver cuál es la calificación jurídica que se le van a dar a los hechos, ¿no? Primero, el estándar de prueba del artículo 340 del Código Procesal Penal, más allá de toda duda razonable. No es más allá de toda duda, es más allá de toda duda razonable. Y hay otro aspecto que se vincula con lo anterior. Resulta que en Chile, su señoría, existe la prueba indiciaria. Porque si no existieran estos dos elementos, entonces, bueno, la verdad que los delitos en el ámbito de hechos de corrupción que involucra a funcionarios públicos, y qué hablar de otros ámbitos tales, por ejemplo, con delitos económicos de mercado de valores, entonces la verdad que ni siquiera habría que tipificarlos, porque en general las personas que cometen estas conductas lo que pretenden es que no sean descubiertas y generan actuaciones en tal sentido. Nadie, su señoría, para pactar un cohecho llama a un notario público para levantar un acta que establece las condiciones de lo que se va a realizar y cuál es la contraprestación debida. Obviamente, en ese contexto, la prueba por excelencia en este ámbito es prueba indiciaria, y es cosa de ver fallos en este ámbito, que gran parte de ellos es a través de esa prueba indiciaria. Y acá se ha referido, no repetiré la prueba que ya he hecho mía, las alegaciones que ha dado el Ministerio Público en este ámbito. En este contexto, creer que el dinero que recibió el señor Wagner llegó de la nada, de Júpiter, de otro planeta, nadie se explica de dónde,
la verdad que es inverosímil. Sobre todo cuando sí existen antecedentes que dan cuenta de dónde llegó ese dinero, porque uno podría decir, mire, ¿sabe qué? Tenemos los registros que llegó el dinero, pero no tenemos ningún antecedente que diga de dónde viene. No, acá existen los antecedentes que dicen claramente de dónde vienen. Y acá, su señoría, no podemos hacer como que la declaración de Hugo Bravo no existiera. La declaración de Hugo Bravo existe, es un antecedente que ha sido expuesto y se señala claramente. La persona que además en algún momento administraba el Grupo Penta era la persona de confianza de los controladores de ese grupo económico. Decía, ¿sabe que no? Este dinero se entregaba ¿para qué? Para que beneficiara a los señores Delano Lavín y sus negocios. Eso acá se citó expresamente. Ahí hay un antecedente concreto, su señoría. Se señala, mire, acá no se verifican los elementos del artículo 248 bis del Código Penal. La verdad que, complementando lo que ya se dijo solamente, claramente acá hay una infracción a los deberes del cargo. Ya dijimos, dentro de los deberes del cargo de un subsecretario de Minería se encuentra el deber de probidad, artículo 8 de la Constitución Política de la República, pero además artículos 52 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el cual además tiene un contenido específico. Pero quedémonos, por ejemplo, solamente con lo que se ha hablado, ¿no?, respecto de aquella parte de la acusación del Ministerio Público, ¿no?, por lo menos de la acusación que hizo antes del procedimiento abreviado, porque, insisto, se incluyeron todos los hechos que nosotros habíamos señalado como parte de nuestra acusación, que estaban en la formalización de 4 de marzo del año 2015, por lo menos las alegaciones. Bueno, dentro de la norma del artículo 64 se establece, contraviene especialmente el principio de probidad administrativa, la siguiente conducta: solicitar, hacer prometer o aceptar en razón del cargo o función para sí o tercero donativo, ventaja o privilegio de cualquier naturaleza. Su señoría, yo creo que a lo menos a partir de esta norma está claro de que hubo una infracción del deber de probidad. Hablando también de la prueba indiciaria, más allá de todos los antecedentes y declaraciones que se han señalado, hay un elemento que surge con fuerza. Los pagos empezaron cuando el señor Wagner es subsecretario y terminan cuando el señor Wagner deja de ser subsecretario. Hay que recordar que él deja de ser subsecretario de manera abrupta a partir de las revelaciones vinculadas a las graves irregularidades que dieron pie a una licitación internacional de litio, la cual se adjudicó la empresa SQM de manera irregular, donde el señor Pablo Wagner actuaba en las funciones de ministro, toda vez que el señor de Solmaniac no podía actuar porque él estaba inhabilitado por el nexo que tiene con esa empresa, SQM. Ese es el contexto en el cual deja su cargo el señor Pablo Wagner. Finalmente, su señoría, acá se hizo la toda exposición por parte del fiscal Guerra, diciendo, mire, sabe que esta actuación no es abusiva, no es arbitraria, ¿no? Y por lo tanto todo esto es absolutamente razonable. Ya que se dijo, tenemos la posibilidad de controvertirlo, la verdad es que no es así, su señoría. Acá se presentó una acusación por parte del Ministerio Público al Tribunal de Garantía, la cual incluía imputación de delitos de cohechos reiterados en contra de Pablo Wagner. Esta acusación se presentó después que se cerró una investigación de 2 años. Solo se reabrió este procedimiento a partir de una petición de reapertura presentada por las defensas con posterioridad de que se ingresara la acusación a este Tribunal de Garantía. Y se ordenaron realizar determinadas diligencias. Bueno, es del caso, su señoría, que no existe ningún antecedente nuevo que se haya generado desde el momento del cierre inicial de la investigación y primera acusación hasta el día de hoy que justifique el cambio de postura del Ministerio Público. Si eso no es abusivo y no es arbitrario,
no sé qué podría hacerlo. Insisto, ningún antecedente nuevo, ninguno. Por lo tanto, claro, es una actuación abusiva, arbitraria, ilegal. ¿Podrá decir el fiscal Guerra, nosotros no podemos probar el cohecho? No. No es que el Ministerio Público no pueda o esté impedido de probar el cohecho. El que no puede probar el cohecho o no quiere probar el cohecho es el fiscal Manuel Guerra. Nosotros sí estábamos en condiciones de poder probar el cohecho. Claro que va a ser bastante difícil hacerlo porque resulta que tanto los hechos en que se fundaba esa imputación como también la prueba asociada a esos hechos ha sido abruptamente eliminada por el Ministerio Público, por lo menos parte de esos antecedentes, más allá que dejó antecedentes suficientes igualmente para pervivir la pretensión punitiva que sostenemos junto al Consejo de Defensa del Estado. Su Señoría, más allá de las alegaciones y los reclamos que nosotros hemos hecho jurídicamente y respetuosamente durante toda la secuela de estas largas jornadas, ¿no? Lo que queda de la imputación tiene elementos suficientes, Su Señoría, para los efectos de que sea calificada como cohecho. Y tiene elementos suficientes para que sea calificada como cohecho en términos tales de poder efectuar una condena, incluso dentro de aquellos márgenes que permiten el procedimiento abreviado, lo que no obsta en nada el desvirtuar la posición que mantenemos vigente respecto a aquello, más allá, insisto, de lo que se pueda reclamar ulteriormente con los recursos legales pertinentes. Por lo tanto, solicitamos desde esa perspectiva que, evaluando esos antecedentes, dicte una condena por cohecho, reiterado, consumado, en que se le condena en calidad de autor, conforme a lo establecido en el artículo 15, número 1, al señor Pablo Wagner San Martín, y que dentro de los límites establecidos a la etapa procesal en que estamos, se aplique la condena que Su Señoría considere en derecho. Muchas gracias. Gracias, Su Señoría. En primer lugar, esta parte se subió todos los argumentos de los otros creyentes de la causa. Esta parte dedujo acusación particular en contra del señor Wagner por el delito de cohecho pasivo propio contemplado en el artículo 248 bis, inciso segundo del Código Penal, el cual sanciona al funcionario que solicita o acepta recibir un beneficio para sí o un tercero por omitir o haber omitido un acto propio del cargo por ejecutar o haberlo ejecutado con infracción a los deberes del cargo, el cual se encuentra en la calidad de consumado y reiterado. Su Señoría, en este tipo penal, el bien jurídico protegido es el correcto desempeño del cargo. El verbo rector, solicitar o aceptar el beneficio económico, es una ventaja de contenido patrimonial. El sujeto activo, el empleado público. Tipo subjetivo, dolo directo. Su Señoría, esta figura no exige éxito o resultado de aquello. Claramente, en el caso del señor Wagner, ha existido un beneficio patrimonial, pero no ante un cualquier enriquecimiento ilícito o pago encausado como pretende presentarlo el Ministerio Público. Es un enriquecimiento o beneficio que el señor Wagner percibió en su calidad de empleado público, calidad requerida para ser considerado sujeto activo en el tipo penal por el que estos querellantes han presentado acusación particular. Respecto al señor Wagner, él realizó conductas en favor de intereses de Penta en el ejercicio de su cargo de subsecretario de Minería, recibiendo dineros en forma ilícita a través de los recursos correspondientes al pago de boletas emitidas por terceros a su requerimiento, los que fueron solicitados por el propio Wagner al Grupo Penta. El propio Ministerio Público ha indicado que el señor Wagner solicitó el pago de 92 millones de pesos al señor Carlos Eugenio Lavín. De ello da cuenta el reiteradamente citado correo del 10 de marzo del año 2010. Entre el 30 de junio del 2010 y el 3 de septiembre del 2012, el señor Wagner recibió 14 depósitos en su cuenta corriente, efectuados por empresas Penta por encargo del señor Carlos Lavín y Carlos Delano. Y para justificar su pago se solicitaron boletas honorarios, las que se facilitaron por la cuñada del señor Wagner, la señora María Carolina Lacerda. Hablamos de 14 boletas y más, Su Señoría. Por lo demás, ante la figura que imputa el Ministerio Público, no debemos obviar lo dispuesto por el artículo 241 bis, inciso segundo del Código Penal, pues por esta norma tenemos que la figura del enriquecimiento ilícito es residual, la cual solo se aplicará si la conducta que dio origen al incremento patrimonial indebido no constituyere por sí misma alguno de los delitos descritos en el título quinto del libro segundo del Código Penal. Su Señoría, cabe reiterar que el señor Wagner al tiempo de los hechos se encontraba sujeto al principio de probidad administrativa,
por lo que la conducta atribuida al señor Wagner además califica entre los casos que el artículo 62 de la Ley Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado indica como aquellos que contravienen el principio ya señalado, enmarcándose dentro de lo que establece en su número 5. Esto es solicitar, hacerse prometer o aceptar en razón del cargo o función para sí o para terceros donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. Como ya señalásemos en el delito de cohecho en el derecho chileno, el bien jurídico es el correcto servicio de la administración que la administración presta a los ciudadanos, lo que entendemos comprende el ser prestado sin infracción a los deberes del cargo o en estricta sujeción a los principios que regulan la función pública, como son el de legalidad, imparcialidad, abstención, probidad, entre otros. En conclusión, y para no dar más, en conclusión, y como ya se ha expuesto latamente por todos y cada uno de los querellantes, estamos frente a un funcionario público que faltó a los deberes propios del cargo con conductas que caen dentro del tipo penal de la figura de cohecho. Un funcionario público que usó su cargo en beneficio de terceros que pagaban para ello con la expectativa de obtener alguna ventaja por parte de la administración, representada para estos efectos en la figura del subsecretario de Minería, señor Pablo Wagner. Si no se acepta, su señoría, la figura del delito de cohecho respecto al señor Wagner, la señal que se está dando es usted como ciudadano puede realizar pagos injustificados o sin causa a funcionario público cualquiera con el interés real o mera expectativa de obtener algún beneficio a su favor. Si no los hay, no tema ser perseguido penalmente por cohecho, porque a juicio del Ministerio Público ello no es más que un enriquecimiento ilícito, o como bien lo señalara el Consejo de Defensa del Estado, citando al profesor Mañalich, una donación o una mera liberalidad. Así, solo si se concreta el resultado o beneficio podría ser cohecho, no siendo relevante si usted, particular o funcionario público, tuvieron un actuar concertado, previo y doloso para atentar contra el deber funcionario. Lo anterior, su señoría, se aleja completamente de la letra de la norma que consagra el tipo penal de cohecho. Su señoría, eso es todo cuanto puedo señalar en cuanto a argumentación de fondo. Por esto que la pena solicitada por esta parte para don Pablo Wagner es la de 5 años y un día de reclusión mayor en su grado mínimo, inhabilitación absoluta para cargo u oficio público perpetuo y multa correspondiente al duplo aprovecho solicitado. Todo ello como autor del delito de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal conforme al aumento de pena establecido en el artículo 351, aplicando la única atenuante que acepta esta parte de irreprochable conducta anterior. Es todo cuanto puedo alegar, su señoría. Lidia Díaz, la Argentina. Gracias, señoría. Su señoría, para no también extendernos mucho sobre los argumentos ya expuestos, nos adherimos a todos ellos de lo que han expuesto en la parte querellante. Tal como lo hemos visto, su señoría, todos los antecedentes que se detallaron en la acusación por parte del Ministerio Público dan un claro reflejo de que nos encontramos ante un delito de cohecho agravado. Pero ¿cuáles son los elementos del cohecho agravado? Que la gente sea funcionario público, que solicite o acepte recibir un beneficio económico, que lo haga para omitir o haber omitido un acto debido propio de su cargo o para ejecutar o haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo. Creo que los dos primeros elementos se encuentran acreditados tanto para toda la parte querellante como al Ministerio Público, también para el acusado. Sin embargo, existe controversia respecto al tercero, que haya ejecutado un acto con infracción de deberes de su cargo. A juicio del Ministerio Público, esto no se puede acreditar, toda vez que según los estatutos administrativos que le regían en ese entonces el señor Wagner, en su calidad de subsecretario de Minería, su conducta no se apartó de ello. Sin embargo, nuestra excelentísima Corte Suprema, en rol 493-2011, ha precisado que un acto se ejecuta con infracción a los deberes de su cargo, no solo se refiere a lo normado mediante leyes, reglamentos, instructivos, etc., sino también dentro de su actividad discrecional, lo que importa una desviación o un exceso de poder que se le ha conferido a ese funcionario público. Estamos ante ese caso, señoría. Asimismo, a nuestro juicio, adicional al exceso de poder que le vengo refiriendo, el señor Wagner en su cargo entendemos que también faltó un deber crucial, la probidad, la cual consiste en observar una conducta funcional intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, tal como lo mencionó mi colega de la Fundación Ciudadano Inteligente, que está consagrado en el artículo 52, inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado, lo cual, evidentemente, en este caso, no ocurrió. Pero también se infringió el deber de abstenerse en intervenir en un proceso, tal como lo menciona el artículo 12, número 5 de la Ley 19.880, que aplica a los funcionarios públicos. Son motivos de abstención los siguientes, y me refiero al quinto: tener relación de servicio con persona natural o jurídica, interesada directamente en el asunto o haberle prestado los 2 últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Ahí
otra de las infracciones al deber de su cargo, que en este caso tampoco se cumplió. Por su parte, señoría, el mismo sobresueldo al que llamaron esos beneficios económicos es una infracción en sí misma, pues ningún funcionario público, tal como lo expuso el Consejo de Defensa del Estado, puede recibir más derechos de lo que les asigna la ley. Por su parte, el delito de enriquecimiento ilícito o aumento patrimonial es una norma subsidiaria, tal como lo mencionó el Ministerio Público, pero solo cuando se desconoce de dónde provino ese beneficio económico. En este caso, y el mismo Ministerio Público lo mencionó, de los controladores del Grupo Penta. De ahí vino el beneficio económico que se le entregó al señor Wagner, lo cual también fue aceptado por el propio acusado. Su señoría, esta parte mantiene su calificación jurídica, mantiene que nos encontramos dentro de un delito de cohecho agravado y solicitamos que se aplique el máximo de la pena dentro de lo correspondiente en el procedimiento que nos encontramos. Gracias, señoría. Defensa. Muchas gracias, su señoría. Las alegaciones de la defensa se van a referir, su señoría, a dos cuestiones distintas. Una, que es la controversia que se ha suscitado respecto a la calificación jurídica de los hechos y que la voy a desarrollar yo, y mi colega Sebastián Dalpozo se va a hacer cargo posteriormente de las cuestiones vinculadas a la procedencia de las circunstancias modificatorias, penas y penas sustitutivas. Vamos a hacer el orden de la exposición. Su señoría, partamos primero aclarando algunos conceptos para ir encauzando el debate. No hay controversia por parte de esta defensa respecto a la calificación de la acusación en cuanto a los delitos tributarios, que estos son los grupos de hechos 15, 16 y 19, tal como lo ha sostenido el Ministerio Público y el querellante institucional, que es el Servicio de Impuestos Internos. No hay controversia de esa calificación. Y asimismo, expresamente, tampoco tenemos controversia respecto a la calificación que el Ministerio Público efectúa respecto del así denominado tercer grupo de hechos sobre el delito de incremento patrimonial indebido de mi representado don Pablo Wagner. Tampoco controvertiremos aquello. Por lo tanto, lo que subsiste es únicamente una controversia en términos de la calificación jurídica referida a las pretensiones que los acusadores particulares han señalado acá, y es en ello en que me voy a concentrar en mis alegaciones. La primera cuestión que uno debiese tener en consideración, su señoría, es una cuestión de orden procesal, porque da la impresión que los acusadores particulares operaran con prescindencia de lo dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal Penal, el cual establece que la sentencia y la acusación la sentencia condenatoria deben estar vinculadas por el principio de congruencia, en tales términos que la sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. Resuelto ya hoy que las acusaciones de los acusadores particulares se encuentran enmarcadas en el contexto de los hechos que han sido descritos en la formalización realizada el día de anteayer por parte del Ministerio Público, todas las alegaciones que ellos realizan invocando una serie de hechos que no son parte de las acusaciones que actualmente se les tiene a ellos por interpuesta, en principio resultan improcedentes. Esto es, si uno se remite a los hechos de las acusaciones, tanto del Ministerio Público como las acusaciones admitidas de los querellantes, de los acusadores particulares, lo que tenemos es los hechos descritos tales como que mi representado trabajó a Privada Médica y asesoró a empresas del Grupo Penta, que previa a su ingreso al cargo de subsecretario solicitó a uno de los controladores del grupo que debieran la manera pagar un monto de dinero. Él afirmaba que se lo debían, los controladores del Grupo Penta afirmaban que no se lo debían y que de todas maneras decidieron pagárselo de forma incausada debido a su disminución de ingresos, que Hugo Bravo fue quien estableció cómo esto se realizaría y que después de eso Pablo Wagner obtuvo 14 depósitos en su cuenta corriente por 3 millones bimestrales a través de una serie de boletas ideológicamente falsas emitidas por su cuñada. Esos son los hechos, sobre los cuales uno puede discutir.
la calificación jurídica. ¿Es esto un delito de cohecho? ¿Es un delito de cohecho en alguna de las modalidades posibles o no? Lo que sostiene naturalmente esta parte es que aquella calificación que pretenden los acusadores particulares es jurídicamente errada, por las siguientes razones. En primer término, señoría, aquí hay una cuestión determinante, y es que en la lectura que realizan los acusadores particulares, lo que hacen es leer de manera cercenada la estructura del delito de cohecho en el derecho penal chileno. Tanto el 248 como el 248 bis y el 249, todos los delitos de cohecho en sus diversas manifestaciones en el Código requieren no solo de un beneficio económico, sino de una contraprestación que se expresa en un acto del funcionario, con distintas connotaciones, por cierto, pero que ese acto es sinalagmáticamente motivado en virtud del beneficio económico. Quisiera citar aquí únicamente las palabras del profesor Héctor Hernández en un artículo publicado en la revista de Ciencias Penales, Sexta Época, número 4 del año 2016, titulado «La inconveniente exigencia de un acto funcionario determinado como a contraprestación en el delito de cohecho». Hernández, en la página 15 de ese artículo, sostiene lo siguiente: el delito de cohecho en sus diversas variantes, esto es, artículos 248, 48 bis, 49 del Código Penal y el correlativo delito de soborno, artículo 250, requieren que el beneficio que hacen referencia a los tipos penales constituya real o potencialmente la contraprestación de una o más actuaciones determinadas, pasadas o futuras, del empleado público en cuestión, o a la inversa, que dichas posibles actuaciones determinadas constituyan la contraprestación de tales posibles beneficios. Si uno entiende que esa es la estructura que subyace a todos los delitos de cohecho y uno revisa la acusación en términos del tercer grupo de hechos, es imposible afirmar que existiría la verificación de todos los presupuestos de la estructura típica del delito de cohecho, puesto que lo único que existe, como descrito en los hechos de la acusación y de la formalización, y que por lo cual podría dictarse una sentencia condenatoria, es la recepción de un pago por parte de mi representado. No hay ninguna contraprestación descrita en esa materia. Lo que intentan de alguna forma los acusadores particulares es convertir de alguna manera el 248 bis en una fallida norma que nuestro derecho nunca quiso incorporar. Y voy a lo siguiente, señoría. Ellos dicen, se infringe el principio de probidad, nunca dan cuenta de cuál es el acto que infringe el principio de probidad, porque reconducen a que el pago sería al mismo tiempo, la misma recepción del pago, la infracción del principio de probidad, destruyendo de esa manera la estructura del cohecho, en que tiene que haber un pago y algo más, que es la conducta del funcionario motivado por el pago. La manera en la cual no se verificaría esa estructura sinalagmática es si estuviéramos vigente la norma que sí contemplaba el Código Penal español original, que se tomó en cuenta para la redacción del Código Penal chileno, que era el artículo 314 del Código Penal de 1848 español en su versión de 1850, que en su inciso tercero sancionaba al empleado público que admitiere regalos que le fueren presentados en consideración a su oficio, quien será castigado por este solo hecho con reprensión pública, disculpen, es abrupto, reprensión pública, y en caso de reincidencia con la inhabilitación personal. Norma, señoría, que sigue vigente bajo el título 422 en el Código Penal español actual. Sin embargo, esa norma fue expresamente dejada fuera de la vigencia del sistema de los delitos de cohecho en el derecho penal chileno. Al efecto, baste revisar las actas de la Comisión Redactora del Código Penal chileno, que primero en la sesión 52, tratando sobre el delito de cohecho, no menciona nada de la incorporación de este inciso tercero de la norma española, y en la sesión 154 de las actas de la Comisión Redactora del Código Penal, expresamente a propuesta que existe de incorporar una modalidad de cohecho por la mera
pago o dada de alguna dádiva o beneficio al funcionario es expresamente rechazada por la Comisión Redactora del Código Penal, con lo cual nuestro sistema jurídico penal tiene una estructura de cohecho naturalmente sinalagmática. Tiene que haber un pago, tiene que haber una conducta que esté asociado a ello. Si uno revisa toda la literatura nacional, Labatut, en su Manual de Derecho Penal, página 91, establece también como requisito del cohecho que la dádiva o promesa tenga por objeto que el funcionario ejecute un acto justo o injusto de su función. Y eso es una distinción que tampoco se suele efectuar, pero es que la diferencia entre el 248 y el 248 bis es que el 248 es lo que uno podría denominar teóricamente el cohecho del acto justo, que el funcionario haga aquello que tiene que hacer, y en cambio el 448 bis es que haga algo con infracción a lo que está obligado a hacer. Esa es la diferencia fundamental. Pero el requisito, bien lo expresa Labatut de esa manera, es que se ejecute un acto justo o injusto de su función o abstenerse de ejecutar un acto propio del cargo. Pero tiene que existir, su señoría, tiene que existir la realización de la ejecución de un acto. Echeverri, su señoría, tiene un caso similar que lo cita en su derecho penal en la jurisprudencia. Si me permite, tengo la cita exacta por acá. Me lo buscas tú. Cita Echeverri en Derecho Penal en la jurisprudencia un fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena. Esto está en el tomo 3 de la parte especial, página 427. Cita un fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena en contra de Segundo Marín y otro, en que se resuelve: no constituye delito de cohecho la subvención que el comercio acuerda espontáneamente a un prefecto de policía en atención a su escaso sueldo, sin imponerle condición alguna que le produzca obligación de ejecutar o omitir un acto obligatorio propio de su cargo. El caso es, obviamente, tratándose de distintas formas de ejercicio de la función pública, paradigmáticamente similar. Se trata de un grupo de privados que entregan sumas de dinero a un funcionario público sin imponerle condición alguna que le produzca obligación de ejecutar o omitir algún acto obligatorio propio de su cargo. Es un pago no condicionado y, por lo tanto, nuevamente Echeverri recalca, eso no es constitutivo de cohecho en ninguna modalidad, por cierto, bajo nuestra legislación. Podría haberse argumentado en ese caso también por los acusadores particulares que el prefecto de policía también incumplía los deberes de probidad, pero es que no se trata de eso. Si lo que se trata es ver si existe una correlación entre un acto concreto y determinado realizado y un pago que se esté formulando. Lo mismo ha señalado también nuestra jurisprudencia. Al efecto, la Corte Suprema, en Rol 5898-2008, establece que es necesario que el sujeto activo haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones o ejecute o haya ejecutado un acto de contravención a los deberes de su investidura. Si bien es un caso que trata del 248 bis, no del 248, igualmente pertinente para la discusión que aquí sostenemos, es nítido que siempre, no solo la literatura, sino también la jurisprudencia ha entendido que es necesaria la realización de un acto correlativo como contraprestación a el pago. Su señoría, la querellante del Consejo de Defensa del Estado, citó también al efecto derecho comparado para tratar de ilustrar el punto. Y la verdad, su señoría, es que esta estructura sinalagmática del cohecho es una cuestión que uno encuentra habitualmente en la mayoría de las legislaciones, salvo algunas que en los últimos años han decidido incorporar una modalidad no sinalagmática, esto es el solo pago de dinero como cohecho, que es lo que pretenden los acusadores particulares. Pero si uno revisa, señoría, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 15, la definición del soborno a funcionarios públicos nacionales, incorpora también la exigencia de que el funcionario actúe o se abstenga de actuar en cumplimiento de funciones. Vuelve a tener una estructura sinalagmática como estructura de definición del cohecho. En Alemania la situación era la misma hasta el año 97, en que tienen que introducirse modificaciones con la Ley de Combate a la Corrupción de agosto del 97, de tal manera que el beneficio que se ofrezca o solicite más genéricamente por el puro ejercicio del cargo sea constitutivo de una figura típica. Pero hasta el año 97 eso no sucedía así. En Suiza hasta el año 99 pasaba exactamente lo mismo. En el año 2012 se tuvo que hacer modificación al parágrafo 306 del Código Penal austriaco
que también incluyó esa modalidad, en Italia a partir del año 2012, y si uno revisa, su señoría, para ver que esto no es ninguna cosa desquiciada y extraña, si uno revisa la jurisprudencia norteamericana más reciente, el caso más paradigmático en cuestión y que es el leading case, el caso líder todavía en la materia, es el caso United States versus Sun Diamond Growers of California, un fallo del año 2012, en el cual, por unanimidad de la Corte Suprema norteamericana, se establece que para poder sancionar por un delito de cohecho bajo el Estatuto Federal norteamericano, se requiere la realización de un hecho específico, pasado o futuro, por parte del funcionario público. Esta estructura del delito de cohecho, señoría, no es una cuestión extraña y es una estructura que todas las alegaciones que han realizado los acusadores de particulares, lo único que intentan es subvertir la manera en la cual debemos entenderlo. Solo para profundizar en términos de calificación específica del artículo 248 bis del Código Penal, valga citar, señoría, la sentencia Rol 2560-2013, de fecha 13 de junio de 2013, en relación a los deberes de un funcionario público que son propios del cargo, considerando 28 de la sentencia. Su señoría, si me permite leerlo, es lo único que quiero leer con algo de más de detalle. Señala el considerando: la frase infracción a los deberes del cargo supone aislar ese deber, singularizarlo, individualizarlo, denominarlo con mira a su identificación, como corolario del axioma de legalidad que se entrecruza todo el derecho público. Tales deberes se encuentran plasmados en reglas de diversa índole, tales como la ley, el reglamento, la circular, resolución e instrucción vigente. Lo que requiere la sentencia aludida es que haya una expresa individualización de los deberes infringidos. En mérito de lo anterior, señala en los considerandos 25 y 26, la tipificación del delito de cohecho, en términos muy simples, establece que siempre que a un funcionario público se le ofrezca dinero independientemente de la conducta que está solicitando, se comete el ilícito en comento. A juicio de estos jueces, aquí es donde se vulnera por falsa aplicación el 248 bis del Código Penal, al estimar el fallo que el concepto genérico de improbidad traduce el significado de la expresión legal deberes de su cargo que emplea el precepto. Lo que hace esa sentencia de la Corte Suprema, su señoría, en su considerando 25, es expresamente desestimar las alegaciones formuladas aquí por los acusadores particulares en términos tales que una invocación genérica a la infracción de un deber de probidad es una cuestión que tiene la entidad suficiente para dar por configurado un cohecho en términos del artículo 248 bis del Código Penal. Su señoría, entiendo yo que estos argumentos son más que suficientes para desestimar las alegaciones que ha formulado los querellantes particulares. En cuanto a la calificación jurídica, un último fallo, señoría, simplemente para citarlo, es algo anecdótico, lo saqué de la página del Consejo de Defensa del Estado. El fallo es el 3430-2005 de la Corte Suprema, que en el resumen de doctrina que el propio Consejo de Defensa del Estado realiza, dice que tales hechos son insuficientes para dar por establecido el delito de cohecho que se refiere el artículo 248 bis del Código Penal, toda vez que no se logró llegar a la causa otros antecedentes que probaran que hubo una oferta a cambio del aporte económico consistente en realizar algún acto o incurrir en alguna omisión que favoreciera al empresario. Nuevamente, la misma exigencia sinalagmática se requiere no solo del pago y deducir de ello automáticamente una infracción del deber de probidad, sino que se requiere establecer también un hecho adicional. Señoría, independiente de todos estos argumentos y sumándolos a ellos, debo pedir la indulgencia al tribunal, pero se han formulado o vertido tal cantidad de afirmaciones respecto a las cuestiones que mi representado habría hecho o no habría hecho, a la calificación de actos funcionarios y favorecimiento a ciertos intereses particulares, que me voy a permitir muy brevemente, pero para efectos de no dejar pasar simplemente esas alegaciones, referirme a ello. Señorías, esencialmente son tres grupos de hechos los que tradicionalmente
y esto se le ha imputado a mi representado desde el inicio de esta investigación en marzo del año 2015, si la memoria ya no me traiciona. Misma fecha desde la cual, señoría, y desde el primer día esta defensa ha sostenido que cohecho no existe en este caso. El primero, señoría, y se ha vuelto a invocar acá hasta el cansancio, es la recomendación que habría hecho mi representado al entonces ministro de Minería, don Lawrence Goldborn, respecto a la aptitud de Carlos Eugenio Lavín para ser director de Codelco. Más allá de lo que ya ha señalado el Ministerio Público en cuanto a que no existe una correlación en términos temporales que permita efectuar una vinculación de aquello. La fecha de la recomendación es naturalmente muy previa a la fecha del inicio de los pagos, más allá también de que este tribunal ya ha sostenido en resolución de fecha 28 de abril de 2015 que no puede entenderse como un acto del cargo, porque el decreto ley 1350 en su artículo 8, que es el que regula el nombramiento de directores de Codelco, establece que no hay ninguna actuación relevante del ministro de Minería y menos aún del subsecretario de Minería en la designación de los directores de Codelco. Esta parte, en la reapertura de la investigación y se agregaron esos antecedentes, me extraña cuando los causadores particulares dicen que no ha existido ningún antecedente nuevo en la investigación. La verdad es que todos los antecedentes nuevos que se allegaron en la investigación, todos han dado cuenta, porque se ofició a todas las entidades que están involucradas en los nombramientos de directores de Codelco, esto es la Presidencia de la República, los elegidos por dos representantes de los trabajadores elegidos por presidente de la República sobre quinas preparadas por la Federación de Trabajadores del Cobre, la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre y la Federación de Supervisores del Cobre en conjunto, y los directores nombrados por alta dirección pública. Se ofició a todos estos organismos y la respuesta que llegó de todos ellos es que no había ninguna injerencia ni del ministro de Minería ni del subsecretario de Minería, y me estoy refiriendo a que no hay ninguna injerencia formal en términos de alguna competencia que pueda existir de esas autoridades para la designación de directores de Codelco, como tampoco no hay ninguna evidencia material que dé cuenta de que de alguna forma el señor Wagner haya tenido alguna incidencia, o el señor Goldborn, que también lo declara así, en la designación de directores de Codelco. La segunda cuestión, su señoría, que se suele imputar y que se ha sido mencionada aquí nuevamente es el uso de información reservada que mi representado habría usado para comunicarle a Carlos Eugenio Lavín que él venían problemas con las ISAPRE. Eso, bien lo refieren, es un correo que le envía mi representado el 19 de mayo de 2010 a Carlos Eugenio Lavín. Su señoría, yo lamento que los acusadores particulares que han estado presentes en las audiencias, en que yo he exhibido por lo menos 2 veces las publicaciones de los diarios, que son publicaciones de fecha 9 de mayo, 30 de abril, de fecha 9 de mayo, de fecha 3 de junio, todas previas, en las cuales se dicen ISAPRE enfrentan el posible fin de alza a los planes de salud por edad, expertos coinciden que los afiliados ISAPRE sufrirían alzas si se eliminan las tablas de riesgo, y se menciona expresamente la decisión que iba a tomar el Tribunal Constitucional de eliminar esto. Titular de esto es de la periodista Ana María Morales. Un 59% de los afiliados a ISAPRE se vería afectado por la decisión del TC. La verdad, señoría, es que resulta francamente inverosímil tratar de entender que hay una actuación en el ejercicio del cargo motivada por un pago en simplemente un comentario que mi representado le realiza a una persona con la cual trabajó de un hecho de claro conocimiento público. Es francamente irrisorio pretender siquiera afirmar de un uso o aprovechamiento del cargo, a menos que el aprovechamiento del cargo sea recibir el diario todos los días para poder leer las noticias que salgan, pero no hay más aprovechamiento que ese, en ese caso. Y por último, señoría, aparecen también las cuestiones vinculadas a las reuniones que habría sostenido mi representado a propósito del proyecto de Mina Dominga. La verdad, de nuevo aquí, señoría, es fácil y claro, suena bien y es muy simplista elaborar eslóganes como una reunión que no debía haber tenido lugar, el deber de
abstenerse de solicitar las reuniones. Pero aquí los únicos datos que importan realmente son los hechos que están en la investigación. Insisto, me estoy refiriendo a esto únicamente por las largas alusiones que han hecho, no porque sea una cuestión pertinente a efectos de la acusación y de la eventual sentencia condenatoria. Pablo Wagner asume el 11 de marzo del 2010 y su cargo dura hasta el 3 de octubre del 2012. No hay nada, durante todo el tiempo en que él se desempeña como subsecretario de Minería, que haya estado vinculado de alguna manera al proyecto Minera Dominga, en lo cual el subsecretario de Minería o el ministro de Minería puedan haber tomado alguna decisión a favor o en contra de un proyecto minero. Nada. Y nada de eso se pudo encontrar en toda la investigación. En 4 años nunca he encontrado su antecedente porque no existía. De hecho, señoría, lo único que podría haber existido en esa época era reparos de ciertas instituciones. Lo que se había presentado era una declaración de impacto ambiental a la cual se le efectuaron numerosos reparos de muchos servicios, entre ellos el Sernagiomín. El director de Sernagiomín, que es un servicio vinculado al Ministerio de Minería, declarando en la causa, dice que nunca recibió ninguna llamada, comentario, un mail, nada de mi representado al respecto. Si hubiera querido en alguna forma incidir en lo que estaba sucediendo con el proyecto minero Dominga, habría podido hipotéticamente ser en eso. Nada de eso se encuentra acreditado en la investigación. A la fecha en que se presenta ya el proyecto del estudio de impacto ambiental, Pablo Wagner ya ni siquiera era subsecretario. Eso ya pasa 11 meses después que mi representado había dejado el cargo, cuando empiezan a tener alguna injerencia otro tipo de autoridades y empieza un examen más profundo del proyecto. Nuevamente, el haber sostenido un par de reuniones, que es simplemente lo que hace un subsecretario, de hecho, si hay algo que dice el DFL 302, en literal B del artículo 6, el DFL 302, que establece las atribuciones o funciones que tiene el subsecretario de Minería, es precisamente el del fomento de la actividad minera y, por lo tanto, propender a la conservación de las riquezas mineras nacionales y a su adecuada explotación y aprovechamiento. Es todo. Lo que hacía era cumplir su función a propósito de aquello. Yo creo, señoría, que me he hecho cargo únicamente de estos argumentos simplemente para desvirtuar un poco las livianas imputaciones que se han realizado respecto a mi representado en esta oportunidad, pero los argumentos que he vertido en comienzo respecto al alcance del artículo 341 y a la estructura de configuración del delito del cohecho, yo creo que son suficientes para desestimar las alegaciones de los acusadores particulares y, por lo tanto, solicitamos que se mantenga la calificación de los grupos de hechos terceros, de acuerdo al artículo 241 bis, y de los restantes delitos tributarios, conforme lo ha señalado el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos. Las restantes alegaciones se las dejo a mi colega don Sebastián Dal Pozo. Magistrado, muchas gracias. Básicamente me referiría a lo que tiene que ver con la determinación de la pena, la solicitud de beneficio o sustitución de la pena por beneficio de la Ley 18.216 y las costas. En relación con estos puntos, señoría, la acusación planteada por el Ministerio Público y por el Servicio de Impuestos Internos ha sido bastante clara en el sentido, principalmente del Ministerio Público, en entender que en este caso se da por configurado las atenuantes del artículo 11, número 6, irreprochable conducta anterior, o por lo menos la más que configurada se da por aceptada por parte del Ministerio Público esa atenuante, la del 11, número 9, colaboración sustancial del Código Penal, y la del artículo 111 del Código Tributario. No voy a hacer grandes argumentaciones con respecto a estas atenuantes, señoría, sino que simplemente hacer algunas referencias documentales para sostener por qué se dan estas, sin perjuicio de que los acusadores ya las han, o estos acusadores ya las han reconocido. En relación a la atenuante del 11, número 6, señoría, respecto a la conducta anterior, el extracto de afiliación es bastante claro. Mi representado no tiene ninguna anotación pretérita en su extracto de afiliación, está libre de cualquier tipo de anotación penal a su respecto. En consecuencia, siendo esto una atenuante bastante objetiva, que incluso los mismos acusadores particulares la han reconocido, entonces entendemos que se da por verificada. Por lo tanto, ya tenemos una atenuante. Segunda atenuante, su señoría, que tiene que ver con la colaboración sustancial, 11, número 9.
Mi representado ha comparecido a todos los actos del procedimiento en esta investigación desde el primer momento en que se lo cita. Nunca ha dado una señal siquiera de rebeldía o de querer eludir la acción de la justicia, su señoría. Incluso frente a la gran exposición pública que tuvo este caso, mi representado compareció siempre cuando fue citado tanto al Ministerio Público, tanto al Servicio de Impuestos Internos, tanto a los tribunales de este país, para efectos de cumplir con su deber ciudadano de comparecer a los actos de la investigación. En efecto, su señoría, consta en la carpeta fiscal que con fecha 9 de enero del año 2015, mi representado presta declaración en el Ministerio Público, una declaración bastante extensa, en donde da cuenta de su participación en los hechos que se le imputaban en esa oportunidad. Y su declaración no es negar los hechos, sino que al contrario, y tal como lo dijimos desde un principio, su señoría, mi representado acepta y dice y reconoce la participación de él en los delitos tributarios, cuestión que nunca hemos cuestionado, su señoría, en esta causa. Lo reconoce en esta declaración, su señoría, desde un principio. Pero además hay un elemento bastante determinante y que tiene que ver con también el inicio de esta causa y una rama de esta causa que con posterioridad, meses después, se separó, lo que tiene que ver con la arista SQM, su señoría. Gracias a la información que aporta mi representado en esta declaración que acabo de citar, donde expresamente hace referencia a una boleta emitida por su cuñada y vinculada con solicitud planteada por terceras personas a través del intermedio de mi representado, se logra establecer una arista vinculada con SQM y toda la investigación que con posterioridad se desarrolla en esa línea. Mi representado obviamente también es formalizado por esa boleta, su señoría, o por esos temas, por esos hechos, y en consecuencia, ¿qué ocurre, su señoría, con respecto a todo este tema? Se colabora con la investigación no solo con esto, su señoría, sino que también se colabora con otras investigaciones que surgieron producto de este caso. Entonces, la actuación de mi representado durante todo este procedimiento ha sido de colaborar. Siempre ha reconocido los hechos relacionados con delitos tributarios, su señoría, y obviamente siempre, tal como lo dijo Medina, mi predecesor, siempre hemos rechazado el tema del cohecho porque entendemos que no existe, pero su actuar siempre ha sido de colaboración, y no colaboración cualquiera, sino que sustancial, incluso cuando el Ministerio Público no tenía conocimiento de este último punto relacionado con la boleta vinculada con la arista SQM, señoría. Entonces, en ese sentido, entendemos que su colaboración ha sido sustancial para estos efectos, sin perjuicio que además, obviamente por el artículo 407, se verifica la atenuante del 11, número 9, que también lo reconoce el propio Ministerio Público. En relación a la tercera atenuante que entendemos que se da en este caso, que es el artículo 111 del Código Tributario, una suerte de reparación del mal causado. No la reparación celosa porque esta es una atenuante objetiva, es decir, se paga el perjuicio fiscal que imputa el Servicio de Impuestos Internos y entonces se verifica la atenuante. Así es simple, no se requiere celo, no se requiere una intencionalidad, simplemente pagar. Y en este caso, señoría, de acuerdo a la información documental que en este acto se la muestro, hemos pagado todo lo adeudado al Servicio de Impuestos Internos por los hechos en materia de las imputaciones de delitos tributarios. Consta comprobante, señoría, de transacción de fecha 31 de enero del año 2015, una consignación en la Tesorería General de la República por más de 32 millones de pesos. Luego otro formulario en los mismos términos, su señoría, por 25 millones de pesos de abril del 2015. Luego otro formulario, también en los mismos términos, del 15 de enero del 2016 por casi 16 millones de pesos. Todo esto suma más de 70 millones de pesos, señoría, que tienen que ver básicamente con el perjuicio fiscal, no solo por el impuesto evadido, sino que también por sus reajustes e intereses que requirió el Servicio de Impuestos Internos y el cual fue cancelado en su totalidad. ¿Y cómo sabemos que fue cancelado en su totalidad, su señoría? Por este mero certificado, señoría. Este certificado emitido por la Tesorería General de la República, el cual dice que respecto del RUT de mi representado no registra deuda. Si mi representado tuviera deuda, su señoría, habrían pasado dos cosas. Primero, el Servicio de Impuestos Internos no habría dado por aceptada esta atenuante del 111, y segundo, en tesorería no tendríamos posibilidad de tener un certificado con estas características que dé cuenta que mi representado no tiene deudas en el sistema. Además, no tiene ninguna observación en el Servicio de Impuestos Internos cuando uno accede a través de su RUT.
Entonces, en ese sentido, entendemos que se verifican a su respecto 3 atenuantes. Y por lo tanto, la pena solicitada por el Ministerio Público, esto es, por los artículos 97.4, inciso primero, 97.4, inciso quinto, final, y artículo 240, ambos del Código Tributario, y artículo 241 del Código Penal, de 2 años, entendemos que obviamente está determinada de acuerdo a estas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que permiten, por artículo 68, rebajar la pena si hacemos el ejercicio en al menos 1 grado, y por la reiteración subirla en al menos 1 grado, y en consecuencia estaríamos dentro de la hipótesis de rango de pena de 541 a 3 años. Y en consecuencia, el solicitar una pena al Ministerio Público de 2 años está dentro de las opciones legales que le permitirían pedir esa pena, la cual nosotros no cuestionamos. Ahora, su señoría, en el muy improbable evento de que usted estime a bien la pena, a considerar la pena planteada por los acusadores particulares, que entendemos que sería de 5 años, y no 5 años y 1 día, sin duda, señoría, evidentemente estas 3 circunstancias modificatorias de responsabilidad penal nos permiten, en virtud del artículo 68, ya no solo rebajar la pena en 1 solo grado, sino que en 2 incluso hasta 3 grados. Y por lo tanto, igualmente podemos llegar a un rango de 2 años. Pero entendemos que obviamente es imposible, por un tema de principio de congruencia, aceptar la calificación jurídica planteada por los acusadores particulares y por ende, con mayor razón, no se puede aceptar esa pena por ello requerida. Eso en cuanto a la pena corporal, su señoría. En cuanto a la pena de multas, nosotros no vamos a plantear un mayor cuestionamiento en relación a las penas de multas vinculadas con los delitos tributarios. No hay cuestionamiento en cuanto a los montos, señoría, sino que simplemente queremos referirnos básicamente a la pena de multa vinculada con el delito previsto en el artículo 241 del Código Penal, que se establece una pena de multa vinculada o relacionada con el monto del dinero, que en este caso eran 42 millones de pesos. Señoría, en atención a lo previsto en el artículo 70 del Código Penal, que regula la determinación de la cuantía de las multas, solicitamos, en aplicación del artículo primero de esta norma, que se rebaje la cuantía de esta multa de 42 millones de pesos a la mitad, el 50%, esto es 21 millones de pesos, y esto tomando en consideración, tal como lo dice el mismo Código Penal en esta norma, básicamente 2 parámetros. Primero, no solo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente el caudal o facultades del culpable. Y en este caso, mi representado, en primera cuestión, tiene en relación a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal 3 atenuantes que le benefician, ninguna agravante. Y segundo, en relación al caudal económico de mi representado, señoría, tenemos un informe social presentencial evacuado por el perito Danilo Lienqueo Pino, quien en entrevistas no solo a mi representado, sino que dentro de su ámbito familiar, recibiendo antecedentes de todo tipo, tanto familiares, sociales, patrimoniales de mi representado y su grupo familiar, logró establecer diversas cuestiones vinculadas con, más allá del entorno familiar de mi representado, lo que tiene que ver con su capacidad económica. Y en ese sentido, quienes conforman el grupo familiar de mi representado son él, su mujer y 5 hijos, 3 de los cuales están actualmente en la universidad, los otros en el colegio. Los ingresos a su familia provienen tanto de él, de mi representado, como en partes muy similares a su mujer. Y en ese contexto, el propio perito, su señoría, señala en la parte conclusiva de este informe, y se me permite citarlo para ser lo más riguroso posible con las apreciaciones de este perito, dice, y cito, el imputado y su familia en la actualidad presentan situación socioeconómica que, con gran dificultad, solo les permite satisfacer sus necesidades básicas y elementales y brindar a sus hijos el ejercicio de sus derechos fundamentales de acuerdo a su estatus social. Por lo tanto, se sugiere a UCIA que, en caso de ser condenado a pagar alguna multa o caución, ésta sea rebajada en consideración a su situación económica, social y familiar actual. ¿Por qué, su señoría? Porque el mismo perito señala que los ingresos que ellos reciben le alcanza básicamente para costear los gastos de sustento familiar, de los cuales obviamente hay universidades, hay vida de sus hijos, etcétera, un grupo familiar que no es menor, su señoría, son 5 hijos. Entonces, esa circunstancia, o este antecedente, este informe pericial, los solicito que se tenga en cuenta en atención al artículo 70 que acabo de citar en su inciso primero, para efectos de la rebaja de la multa
por el delito previsto en el 241 en un 50%. Que además, su señoría, solicito que se tenga en cuenta que no estamos pidiendo rebaja de las multas tributarias, que ya corresponde a un monto bastante alto. Estamos hablando del 50% de la multa proveniente del artículo 97.4, inciso primero, y de 40 unidades tributarias mensuales anuales que corresponden, que son cerca de 22 millones de pesos, que corresponden, su señoría, a la multa por el inciso final del artículo 97, número 4. Eso en relación a la multa, pero básicamente en el único caso en donde pedimos rebaja. Ahora, también en relación a las multas, su señoría, y aquí voy finalizando con mis peticiones en relación a este aspecto, solicito la aplicación del inciso segundo del artículo 70 en cuanto a la forma de pago de estas multas, su señoría. La norma dice que en la ejecución el tribunal podrá, atendida la circunstancia, autorizar al afectado a pagar la multa en parcialidades dentro de un límite que no exceda el plazo de un año. Pues bien, esto lo conversamos con nuestro representado, su señoría. Lo que solicitamos es que se autorice a mi representado, dada su capacidad económica que están consignadas en este informe pericial, que pueda pagar la multa dentro del plazo de un año, en distintas parcialidades. No que se establezca 12 cuotas de un monto determinado, su señoría, sino que dentro de ese año, primero que se le autorice pagarla dentro del año, en diversas cuotas, pero que él la pueda pagar dentro de ese año. Puede ser una cuota, su señoría, pueden ser 3 cuotas, lo que sea, pero dentro del año que él tenga el deber de cancelar esa multa, su señoría. Porque puede ocurrir que en 2 meses más tenga los fondos suficientes por X tema profesional para poder consignar toda la multa. Pero también puede ocurrir que no lo tenga, su señoría. Entonces, por lo mismo, para ser seria en este compromiso por parte de mi representado en el pago de la multa, más que fijar cuotas mensuales y sucesivas de un monto determinado, que se le permita pagar dentro de un plazo de un año, en las parcialidades que sus medios económicos le permitan, las multas que estén asociadas a la pena. Luego, señoría, en relación al beneficio, si bien de acuerdo a la pena solicitada por el Ministerio Público, estamos hablando de una pena de 2 años, procede casi de manera automática, su señoría, el beneficio previsto o la sustitución de la pena de acuerdo al beneficio previsto en el artículo 3º y siguientes de la Ley 18.216, esto es la remisión condicional de la pena. De igual forma, quisimos hacer presente, su señoría, para efectos de la acreditación de los requisitos que establece el artículo 4º, fundamentalmente el inciso, la letra C, esto de los antecedentes personales de mi representado, etcétera, un informe social que da cuenta del ámbito familiar de mi representado, de su actual reinserción en el medio después de toda esta hecatombe, su señoría, que significó esta causa, con una exposición mediática nunca antes vista en el sistema procesal penal chileno. Y en ese sentido, este informe pericial, su señoría, recomienda a su señoría y le sugiere que a mi representado se le pueda conceder el beneficio de la remisión condicional de la pena como modo de sustitución de la pena de 2 años, o la que estime en derecho corresponda, su señoría. En atención a los siguientes argumentos, si me permite leer esta parte muy brevemente, su señoría. Dice el informe en la opinión profesional y sugerencias que respecto de Pablo Guillermo Wagner, es un individuo que cuenta con arraigo y red familiar muy significativa, lo cual es un factor protector en su etapa de ciclo vital, individual y familiar. El grupo familiar en cuestión es un factor protector para el imputado, por lo tanto, en términos de apoyo familiar, podría seguir inserto en el ámbito social, familiar y laboral. Es un adulto que, si bien pudo haber incurrido en alguna conducta no aceptada, esta puede ser revertida junto a su familia e inserto en la sociedad como una oportunidad de reinserción social y de la realización de un tratamiento en el medio libre que le permita seguir desarrollando actividad laboral y seguir aportando el sustento de su esposa e hijos y ejercer el rol de jefe de hogar. Y por último, señoría, de acuerdo a la realidad familiar estudiada, el profesional que suscribe se permite sugerir al tribunal, si la situación judicial del imputado lo permite, que éste sea beneficiado con la pena sustitutiva de la Ley 18.216, 20.603, ya que en lo personal y su familia cuenta con características familiares y personales que le facilitarían el cumplimiento de los beneficios estipulados en dicha norma. Por lo tanto, en este sentido entendemos que hay antecedentes que dan cuenta que mi representado puede ser beneficiario de esta forma de sustitución de la pena, como es la remisión condicional. La pena que se solicita por parte del Ministerio Público
es inferior incluso a los 3 años que pide como techo máximo esta norma para efecto de la concesión de este beneficio, y en consecuencia solicitamos que a la hora de resolver se le sustituya la pena de 2 años por la de remisión condicional. Luego, su señoría, también hacer presente en relación a la aplicación de la pena y en el caso de concederse el beneficio, su señoría, mi representado estuvo privado de libertad aproximadamente 9 meses, señoría, tanto privado de libertad total como parcial. Me explico. Desde el día 7 de marzo del año 2015 hasta el 28 de abril estuvo privado de libertad en prisión preventiva. Luego, desde el día 28 de abril hasta el 11 de agosto estuvo privado de libertad con arresto domiciliario total. Posterior al 11 de agosto hasta el 7 de diciembre estuvo privado de libertad con arresto domiciliario nocturno. 7 de marzo al 7 de diciembre del año 2015, privado durante aproximadamente 9 meses, su señoría, de libertad ambulatoria de mi representado, que consideramos que es necesario para efectos de la determinación de la pena y el cálculo de esta al momento de imputar estos días de privación de libertad. Por último, su señoría, para finalizar, obviamente atendido que estamos frente a un procedimiento abreviado en donde mi representado ha liberado al Ministerio Público y a los creyentes de ir a un juicio oral, solicitamos la exención de las costas, o se le exima el pago de las costas. Eso es todo. Bien. ¿Algo más? Consejo de Defensa del Estado, me dice, ¿no? Señoría, a ver, su señoría, en primer lugar, se ha hecho invocación del artículo 341 del Código Procesal Penal que obliga a que exista congruencia entre la acusación y el fallo. Pero aquí hay algo, su señoría, de verdad que es algo insólito, que yo por lo menos en mis 30 años de profesión ejerciendo como abogada del Consejo de Defensa del Estado no he visto. Aparte de, obviamente, esta cosa bien extraña de estar enfrentándonos directamente con el Ministerio Público y las defensas. Y es que se reformalice la investigación, se dejen fuera ciertos hechos para excluirnos, y luego, sin embargo, durante toda la audiencia se habla de esos hechos, no se ponen en discusión ciertos sustratos fácticos de esos hechos, sino que lo que se hace es decir que, en definitiva, no fueron para beneficiar o no fueron en favor de los imputados. O sea, nadie aquí ha discutido, nadie ha dicho, por ejemplo, que hubo ciertos actos que realizó el señor Wagner en relación al proyecto Dominga. Nadie ha dicho el señor Wagner no hizo nada en relación al proyecto Dominga. O sea, y está además ya acreditado con los antecedentes que hemos leído en varias ocasiones, donde se dice eso. O sea, que efectivamente intervino, se le da otra valoración, se le da otra intención, se dice que eso estaba fuera de los deberes del cargo, etc. Nadie ha discutido un hecho que estaba en la formalización previa y que para nosotros era importante porque justamente por ese aspecto sinalagmático del que habla mi distinguido colega de la defensa. Es decir, tenemos un acto referido a las ISAPRES en relación a los señores Penta y Lavín por parte del señor Wagner, y además tenemos actos relacionados con Codelco y la posibilidad de que el señor Lavín sea director de Codelco, que ya veremos en qué medida eso se puede valorar. Aquí lo único que estamos diciendo es, no puede ser que se excluyan ciertos hechos, pero luego en perjuicio nuestro y sin que nosotros podamos invocarlo, porque se dice, no, su señoría. Entonces, usted no puede considerarlos esos actos, esos hechos, porque no están en la acusación y no están en la formalización. Aquí se habla a tajo y destajo de esos actos que nadie, como digo, ha dicho que no existieron, sino que se dice que estaban fuera del ámbito del cargo y por lo tanto no eran actos propios del cargo. Y justamente lo que ha dicho esta parte en toda la audiencia es que, primero, nosotros no estamos defendiendo el artículo 248 del Código Penal, que es el cohecho base, que sí habla de acto propio del cargo, sino que estamos en el artículo 248 bis, que habla de acto, sin nada más, ningún apellido, con infracción a los deberes del cargo, que es bastante importante, porque estamos hablando de la tipicidad, de la taxatividad y de las interpretaciones que debemos darle a los tipos penales. Yo no estoy diciendo nada que no sea cierto, o sea, salvo que se diga aquí que existe que debe extenderse ese requisito que no lo exige el artículo 248 bis
a ese, que es del 248 al 248 bis. Yo no he escuchado nada al respecto. O sea, lo que estoy diciendo aquí, para que quede bastante claro, hechos que estaban en la formalización previa, que fueron materia incluso de la acusación del Ministerio Público, se excluyen. Pero aquí en toda esta audiencia lo único que ha hecho es, para hacer, digamos, lo dice la defensa del señor Wagner, para dejar y aclarar de una vez por todas estas imputaciones absolutamente arbitrarias del Consejo de Defensa del Estado, de los querellantes, en circunstancias que no solamente lo han afirmado todas las partes, nadie lo ha negado, sino que además hemos mostrado los antecedentes de la investigación que dan cuenta de esos hechos. Nadie lo ha negado. Y ojo, su señoría, que no se pueden ocultar los antecedentes de la investigación porque eso es constituido un delito propio del Ministerio Público, que lo puede cometer el Ministerio Público. No puede decir que no existen esos antecedentes. Existen. Y aquí nadie puede decir que no existen. Por otra parte, se habla de que el delito de cohecho exige que sea sinalagmático. Nadie ha dicho que no haya de alguna manera una contraprestación. Lo que estamos diciendo es que no es respecto de todas las modalidades típicas, que más bien se adecua a la donación remuneratoria. ¿Por qué? Porque es sinalagmático cuando se trata del cohecho antecedente, es decir, por haber cometido, o sea, se beneficia económicamente por haber realizado un acto con infracción a los deberes del cargo. Ahí quedan claro el beneficio y el acto que se realizó, y por lo tanto uno puede hacer una valoración de aquí está el beneficio y aquí está el acto por el cual yo te estoy remunerando, que está claramente especificado porque ya pasó y por lo tanto está determinado. Pero ¿qué pasa con la otra modalidad típica, su señoría? Solicitar o aceptar o entregar un beneficio económico para realizar un acto con infracción a los deberes del cargo hacia futuro, la famoso cohecho futuro. Vamos a aplicar la misma regla, es decir, ¿dónde está la exigencia de que ese acto sea absolutamente un contravalor respecto al beneficio económico? La discusión aquí va por dos carriles. Uno, ¿cuál es la exigencia típica en relación al acto que debe realizar el funcionario público como remuneración, o sea, como retribución por el beneficio económico? ¿Y cuánta precisión debe tener ese acto? Porque se exige acto, y nosotros siempre hemos hablado de que Wagner recibió dinero para realizar actos con infracción actos futuros con infracción a los deberes del cargo. Evidentemente, para realizar actos no dice solamente, no plantea únicamente la modalidad que sería la específicamente contractual, la que tiene más el carácter sinalagmático, que es el cohecho antecedente, sino que estamos hablando de el que significa hacia futuro entregar, o sea, comprometerse el funcionario público a realizar algún acto con infracción a los deberes del cargo. Que por lo demás, basta el acto, no es necesario que efectivamente se compruebe que fue favorable, así como quien dice, porque no resultó, entonces devuélvame el dinero. No, por eso es que es una donación remuneratoria, porque yo te lo entrego sobre la base de entender que vas a hacer esa gestión. Si después no la hiciste o no te resultó, eso no afecta para nada a la existencia del delito de cohecho. Por eso que aquí hablar de un acto concreto en el sentido de exigir de que el momento que más o menos que tengamos que presentar un contrato que diga, mira, yo te paso la plata para que tú hagas esto, que fue justamente la razón por la cual hice alusión a la jurisprudencia alemana, su señoría, que siempre nos ha llevado a la delantera en muchos temas, y por eso la gran parte de la doctrina chilena se basa en la doctrina alemana, porque tienen mucho más tiempo que nosotros estos delitos y han tenido una abundante discusión doctrinal sobre el tema. Y yo creo que todos aquí en general algo sabemos de la discusión doctrinal sobre la materia, donde además se hace bastante diferencia, porque hasta el año 97 no existía el famoso delito de aceptación de ventaja ilícita, que es el famoso cohecho por la función, es decir, por el solo hecho de ejercer la función. Entonces, este es el delito base, y luego está el otro, el delito por el acto o servicio funcionarial, que es el que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la necesidad de verificar que existe un beneficio económico y además un acto, ¿no es cierto?, con infracción a los deberes del cargo. ¿Y qué es lo que ha dicho, volviendo nuevamente al fallo que ya hice alusión en general, que fue muy
muy relevante en la doctrina alemana del año 84, dice el Tribunal Supremo alemán. Los involucrados muchas veces no tienen representación precisa alguna acerca de cuándo, en qué oportunidad y de qué manera el funcionario debería dar cumplimiento al pacto ilícito, pues las acciones de servicios singulares correspondientes a ello frecuentemente no se dejan determinar con antelación. De ahí que, según el Tribunal Supremo alemán, no pudiera exigirse que la acción de servicio o el acto de servicio o el acto funcionarial que constituye el objeto del pacto ilícito está ya fijada en su configuración concreta según tiempo, ocasión y forma de ejecución en todas sus particularidades, como si se tratara de un contrato bilateral. Antes bien, sería suficiente que el acuerdo de los involucrados se encuentre referido a que el funcionario público, al interior de un determinado ámbito de tareas específicas o generales, deba activarse en una cierta dirección, cuando dentro del ámbito de su tarea, ¿no es cierto?, tenga que efectivamente retribuir por los favores concedidos, entonces se active en una cierta dirección, dice el Tribunal Supremo alemán, en términos tales que la acción de servicio en cuestión esté establecida y sea reconocible según su contenido material, a lo menos en lineamientos gruesos, de manera tal que pueda determinarse en qué dirección habrá de actuar aquel, porque efectivamente es un dinero que se entrega para que ejecute actos, que evidentemente eso es lo que hemos estado diciendo acá, que es lo que se tiene que acreditar mediante indicios, presunciones, etcétera, que obviamente emanan de todos los antecedentes de la investigación que hemos reseñado. Incluso el propio Tribunal Supremo alemán estimó suficiente, por ejemplo, que un funcionario del Ejército con competencia para realizar adquisiciones prometiese a un distribuidor de alimentos considerarlo más frecuentemente en el futuro ante demanda de pedidos. Eso lo consideró cohecho de servicio o cohecho de acto, no cohecho por la función. E igualmente importante resulta ser un fallo pronunciado por el Tribunal Supremo alemán con 23 de octubre del 2002 en referencia a sucesos que habían tenido lugar antes de la reforma del año 97, que fue el que introdujo el cohecho de función o por la función, y reiterando su desestimación de la tendencia a cometer la identificación de la correspondiente acción de servicio a exigencias de determinación excesiva, sostuvo que es suficiente que quienes han de dar y recibir la ventaja estén de acuerdo acerca del tipo del servicio remunerado, también si ellos no tienen representación precisa alguna acerca de cuándo, en qué oportunidad y de qué manera el funcionario público quiera dar cumplimiento al acuerdo. Ahora, esto es tan claro que el propio profesor Hernández, que aquí ha sido invocado, en su artículo que también ya fue identificado, señala expresamente que plantea así las dificultades probatorias que ya fueron advertidas anteriormente. Se trata de un delito donde no hay una víctima que evidentemente sufra un perjuicio visible, preciso, que pueda decir, mire, esto fue lo que me pasó. Por eso es tan importante la acción que hace el Consejo de Defensa del Estado en esta materia. Dice textualmente, y abro comillas, el profesor Héctor Hernández, sin duda habrá muchos casos en que, sobre la base de indicios, no será difícil tener por acreditada la conexión entre el pago y un determinado acto de servicio. Por una parte, porque no resulta plausible que el pago efectuado pudiera haber tenido una motivación independiente, que es lo que hemos dicho hasta acá. Es decir, ¿dónde hay una explicación razonable, su señora, razonable, de por qué se entregaron esos 42 millones de pesos? Porque si hubiera una explicación razonable, tal vez nosotros hubiéramos entendido que efectivamente solamente fue una mera infracción administrativa. Pero aquí no se ha dado ninguna explicación razonable por qué se hizo ese beneficio incausado o ese aporte incausado. Y eso es un indicio importante. También, que además sea algo, una motivación que sea distinta a ser funcionario público. Sí, mire, porque me cae muy bien. Al contrario, otro indicio importante es el señor Wagner fue por muchos años subordinado, empleado de los señores Carlos Lavín y Carlos Delano. Y uno de los correos lo que advierte, su señoría, esa servicialidad con sus antiguos amos o de jefes. Eso es lo que uno ve. O sea, más bien es, por el contrario, otro indicio importante de que esos beneficios tenían que ver con que esperaban los señores Delano y Lavín que su antiguo empleado, ¿no es cierto?, de alguna manera agradecido por todos los favores concedidos, ¿no es cierto?, actuara
en orden a sostener los intereses que ellos representaban. También dice Héctor Hernández, por ejemplo, otra cosa es, por la otra, será decisivo, también dice, además, por ejemplo, la explicación para la contraprestación por un acto determinado del servicio, lo que puede colegirse, por ejemplo, de las circunstancias de que el acto en cuestión es muy relevante para los intereses de quien efectúa el pago, es decir, una valoración del acto de servicio, cuán relevante o no relevante es para los intereses, ¿no es cierto?, de quienes hicieron la entrega de dinero. ¿Y qué vamos a decir, su señoría? Ya sobre el proyecto Dominga, mi distinguida colega ya hizo alusión abundante respecto a todos los correos, el señor Pedro Ducci, ¿no es cierto?, yerno de los señores del señor Lavín, todas las gestiones que se hicieron en relación para favorecer el proyecto Domingo. Y ojo, un acto no es lo que se exige por el tipo penal, es que se realice un acto del cargo, que ya dijimos puede ser genérico, no tiene que ser dentro de las competencias específicas, por lo que ya dijimos también delante y que lo vuelvo a repetir, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la interpretación que hay que darle al artículo 248, inciso segundo del Código Penal, que justamente hace una identificación de esa infracción del deber del cargo con un deber claramente genérico de cualquier funcionario público. No está planteado en términos de que ese deber del que se refiere el 248 bis, inciso segundo, sea un deber específico de algún cargo concreto. Como lo puede ser, como lo dije anteriormente, el deber de denunciar que tiene todo funcionario público, que también es un deber genérico que tiene todo funcionario público, el deber que tiene el funcionario público de guardar reserva de la información que recibe con ocasión del cargo y que puede ser, ¿no es cierto?, al revelársela a cierta gente, poner, ¿no es cierto?, a esas personas en una mejor posición o privilegio que otras en relación a determinados temas. O, por ejemplo, utilizar el cargo para influir y nombrar a alguien en un determinado cargo, cosa que solamente basta leer el correo, que también está aquí, que lo voy a leer, su señoría, en forma expresa en relación al caso de Codelco. Carlos Eugenio Lavín, 19 de abril de 2010, cuando ya está ejerciendo como subsecretario de Minería, dice Lorenz era, Wagner, pero con copia a Carlos Eugenio Lavín, perdón. El correo es de Pablo Wagner con copia a Carlos Eugenio Lavín, dirigido a Lorenz Goldborn, en esa época presidente de Codelco. Lorenz, te reenvío el CV, el currículum de Carlos Eugenio Lavín. Es el hombre de negocios más inteligente, visionario, práctico y estratega que he conocido. Realmente sería un lujo para el país y para Codelco tenerlo como director. Se lo pelean las empresas para otros directorios distintos a Penta. Está dispuesto a hacerlo completamente gratis y a dedicarle tiempo, que es más valioso aún. ¿Y qué es lo que contesta Wagner a Lavín, con fecha 19 de mayo de 2010? Pablo le dice, no, pues aquí no está así, a ver. El correo, señoría, es Carlos Eugenio Lavín, le manda un correo el 19 de mayo del año 2010 a las 20:51 horas, donde le señala a Pablo: vi que iniciarías un roadshow con proyectos mineros. Ya que no voy a poder ver el negocio desde el directorio de Codelco, espero que no me dejes fuera del roadshow. Bromas aparte, escuché que habías llegado a un arreglo de hacer clases en el MBA de la UDD. Despejado eso, ¿podríamos retomar el tema que tenemos pendiente? Saludos cordiales, Carlos Lavín. Estimado Carlos Eugenio, le contesta Wagner a este correo el mismo 19 de mayo. Lo de Codelco no resultó porque finalmente se politizó, tu nombre fue propuesto por el ministro y yo el presidente. Pensé que serías director porque compartiríamos que era uno de los mejores candidatos de Chile. No es broma. Finalmente la cosa fue la UDI y un RN. Y ahí el flacotable que no fue propuesto por nosotros, y de ahí el flacotable que no fue propuesto nosotros. Hice de verdad todo lo que pude. Es la misma persona a la cual ya le había solicitado el 10 de marzo dinero. Y nuevamente hace la solicitud de beneficio económico necesario en este mismo mail.
Por otro lado, le dice, no he llegado a ningún acuerdo con la UDD, ya sabemos que el acuerdo no se concretó por ahí. No he hablado con ellos hace 2 meses. ¿Quién te dijo eso? ¿Te puedo llamar para que retomemos este tema, nuestro tema pendiente? Y allí es donde incorpora el otro elemento, que sin duda es un elemento de público conocimiento, si eso nosotros también lo sabemos y por eso está en los antecedentes de la investigación. Por otro lado, le dice, se vienen nubarrones fuertes para las ISAPRES desde el Tribunal Constitucional. He sido requerido por el Ministro de Salud y por Presidencia. He sido requerido por el Ministro de Salud y Presidencia. Es decir, a él, en su calidad de funcionario, le van a entregar información. ¿Y qué es lo que dice? Me gustaría comentártelo. Su señoría, continuando con nuestra argumentación, el profesor Hernández habla de una serie de elementos o criterios que pueden constituir indicios concluyentes, porque el tema es indicios concluyentes. A partir de todos estos indicios no hay ninguna explicación razonable para la entrega de ese beneficio económico. Es concluyente en el sentido de que tiene que haber sido entregado únicamente para que se realizaran en el futuro determinados actos en favor de los intereses de quienes eran los donantes del dinero. Claramente hay un vínculo previo entre ambos que es suficientemente significativo en cuanto a publicidad por parte del señor Wagner hacia los señores de Caro y Lavín, ¿no? Que también permite concluyentemente llevar a la conclusión, valga la redundancia, de que esa es la razón del pago. Tercero, el hecho de que se haya buscado una fórmula absolutamente soterrada para el pago, ¿no? A través de una cuñada del señor Wagner, que efectivamente no fue para rebajar impuestos, su señoría, la alegación de que se hicieron estas donaciones solamente para rebajar impuestos parece realmente una ofensa a la inteligencia de cualquiera. Lo que claramente queda establecido es que se trataba de ocultar ese beneficio económico, que se tenía conciencia de la necesidad de esa conducta, de que no era ilícito, porque además claramente tampoco lo establecido la declaración de intereses, que debe hacer todo funcionario público, y declaración patrimonial, es decir, haber dicho que tenía un crédito, o más bien una deuda, ¿no? O que recibe una remuneración, como yo personalmente tenía que poner hasta el lugar de crédito, su señoría, para que eventualmente alguien me pueda inhabilitar si aparece algún tipo de vínculo. Sabemos todos los que llenamos la declaración de interés y patrimonio, y allí tiene que estar claramente establecida cualquier fundamento que los inhabilite. Y ahí está también la infracción a los deberes del cargo. ¿Qué otro indicio importante, su señoría? ¿Qué otro indicio? A ver, ya llevo con 4 o 5. Que recibió estos beneficios solamente mientras fue funcionario público, y que aquí tenemos la declaración del señor Hugo Bravo, que se le dio la instrucción de que dejara de pagarle cuando fue subsecretario. Qué llamativo, ¿no es cierto?, que dure el beneficio mientras estuvo en el ejercicio del cargo. Todos estos actos que van en beneficio directo de quienes le entregaron el dinero. Y, su señoría, no se exige que haya prosperado el acto. Si el acto fue fallido, como en el caso de Lavín, que quería ser director de Codelco, como sabemos, y como se ha dicho por mi colega acá, siempre ha habido un interés importante por todo lo que es minería, por parte de Penta, ¿no? Proyecto Dominga, Codelco, etcétera, y tener una influencia importante allí. Entonces se entiende concluyentemente que la única razón que podía explicar estos beneficios económicos mientras estaba ejerciendo la calidad de subsecretario de Minería era estar a disposición de ellos para cualquier cosa que se les necesitara en actos más o menos concluyentes en base a un entendimiento basal. Yo te voy a pedir algo y tú lo vas a realizar como contraprestación por los beneficios realizados. Y eso evidentemente tiene que ser por indicio, su señoría. Si vamos a exigir de que haya una foto, ¿no es cierto?, entregando el dinero y después un papelito diciendo, bueno, esto me lo entregaste para que yo te haga eso concreto, ¿no? O tiene que haber un video, o tiene que haber, no sé, algo más directo. La verdad, su señoría, que se está sentenciando la posibilidad de castigar este tipo de delitos prácticamente a la absoluta impunidad. Con eso, entonces, esta parte está pidiendo y reiterando
la solicitud nuestra de que estos hechos, que no solamente fueron parte de la reformalización, sino que de la audiencia, su señoría, y uno tiene que ser, hay una doctrina que es el acto, los actos perdón, ¿cómo se llama? La teoría de los actos propios, tuve un lapso. La teoría de los actos propios. Si uno ya que está alegando el vicio de que nosotros no podemos actuar, ¿no es cierto?, porque en definitiva quedamos excluidos por haberse reformalizado, ¿no es cierto?, la investigación, pero luego se hace abundante invocación de esos actos del cargo realizados, en nuestra opinión, con infracción a los deberes, y eso es una cuestión jurídica que tiene que evaluar el propio tribunal, no es una cuestión de hecho. Que esos actos hayan sido realizados con infracción a los deberes del cargo depende estrictamente de una cuestión jurídica. Es decir, ese acto está prohibido por el ordenamiento jurídico, en la ley, en la Constitución, en la ley, en los reglamentos. Su señoría, basta ver el artículo 64 de la Ley de Base de Administración del Estado para darse cuenta que esos actos, que aquí no han sido impugnados, se realizaron con infracción a los deberes del cargo que tenía el señor Wagner a la época de los hechos. Y por eso pedimos que se condene y nos bastaría con que su señoría, aplicando las reglas de determinación de pena, las circunstancias modificatorias reconocidas por esta parte y las penas expresadas en el artículo 148 bis en carácter de reiterado, en virtud de lo expuesto en el artículo 151 del CPP, aplique una pena que esté dentro de los límites del procedimiento abreviado. Por el delito de coche. Sí. ¿Tiene algo más? Dos correcciones de hecho únicamente. Primero, solamente para registro, el Consejo dice que nadie ha dicho que mi representado hizo algo por el proyecto Dominga. Yo creo haberlo dicho claramente, nunca hizo nada para favorecer, nunca pudo haberlo hecho porque nunca tuvo la posibilidad, y cuando pudo haber influido de manera indirecta ni siquiera lo hizo. Segundo, señoría, solo por una corrección de hecho, Lawrence Goldberg nunca fue presidente de Codelco, como lo dijo la parte del Consejo de Defensa del Estado. Eso es una corrección de hecho únicamente para una cuestión de registro, porque igual cambia las cuestiones. Y por último, señoría, también una mera corrección de cita jurídica. Yo sé que parece sonar lo mismo, pero no suena lo mismo. Cuando se habla que el 248 bis se habla de haber ejecutado un acto con infracción a los deberes del cargo, que es lo que se dice una y otra vez, yo les pediría que por favor leyeran la ley, y habla de los deberes de su cargo. Y la diferencia no es menos significativa hablar de los deberes del cargo, de los deberes de su cargo. Porque bajo la lectura que hace el Consejo y hacen todos los acusadores particulares, señoría, el 248 no tendría nunca aplicación. Porque si usted se fija, cada vez que un funcionario público recibe dinero para ejecutar un acto propio de su cargo, por el cual no debería haber recibido dinero, obviamente eso también está infringiendo el principio de probidad. Y entonces todos los casos serían de 248 bis. Y a efectos del Consejo nunca, y ese es el problema que tiene, nunca ve artículo 248 porque no logra entender la diferencia de alcance de uno y otro. Yo creo que eso es una cuestión fundamental para resolver y descartar también las imputaciones que hace el Consejo. Muchas gracias, señoría. Sería una situación de hecho muy mínima, Sí, ya, que dice relación que se hizo mención a un correo y podría generarse la confusión en el tribunal de un correo que le envía Pablo Wagner a Lawrence Goldberg cuando le remite el currículum de Carlos Eugenio Lavín. Se dijo con copia a Carlos Eugenio Lavín. No es así. Asunto dice CB, currículum vitae, Carlos Eugenio Lavín. Creo que es bueno tenerlo presente porque se podría pensar que quizá haya dirigido también al señor Lavín ese correo. Sí, yo había pedido la palabra antes. ¿Perdón? Había pedido la palabra, de hecho, Lo más breve antes. posible, por favor. Sí, su señoría. Sé que ha sido 3 jornadas desgastantes. Lo que le puedo decir es que nosotros hemos planteado de manera clara, honesta, espero que respetuosa, sin duda, por lo menos ha sido la intención, nuestra convicción jurídica, su señoría. Y no ha sido más que esa nuestra intención. Aclararlo, simplemente. Su señoría, 3 consideraciones. Deberes de su cargo, sí, su señoría, son deberes del cargo de subsecretario de Minería, el respetar la probidad administrativa. No es una entelequia que se esté dando vuelta. Y es cosa de leer el artículo 54
de la Ley 18.575. La autoridad de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que se le asigne la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o de contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa. Está dentro de los deberes de su cargo. Mucha doctrina se ha citado. Yo voy a citar jurisprudencia sobre dos temas que considero que son relevantes para que su señoría pueda tomar la decisión que corresponde en derecho. Primero, estándar de convicción, más allá de toda duda razonable, que es lo que señala la jurisprudencia. Más allá de toda duda razonable, se refiere a la duda basada en la racional y objetiva apreciación de los elementos de convicción que son los que aportan los intervinientes en la audiencia de juicio. Existen categorías de duda que, siendo manifestaciones de la imposibilidad de cerrar completamente todo margen de duda, quedan excluidas, siendo dudas aceptables o marginales que no impiden la condena, encontrando en tal categoría los denominados cabos sueltos, que la doctrina califica como elementos de información que no resultan plenamente coherentes con la versión de los hechos de la acusación y que no aparecen plenamente explicitados en el juicio. Señoría, eso sumado a lo que hemos dicho, prueba indiciaria, posibilita la condena por delito de cohecho 248 bis. Congruencia, su señoría, se ha hablado de congruencia. La anterior sentencia, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 12 del 2 de 2017, 08-2007. Finalmente, principio de congruencia, su señoría. Nuestras Cortes Superiores han señalado que la congruencia naturalmente, y no está de más aquí decirlo, no importa una identidad o igualdad absoluta entre los hechos planteados por el persecutor y luego en la formalización y luego en la acusación que formule y finalmente con lo establecido en la sentencia por el órgano jurisdiccional de que se trate, sino que racionalmente debe entenderse como una identidad esencial en cuanto a los hechos y las personas. Esto es lo medular del contenido fáctico que queda incluido en aquellas actuaciones procesales. Finalmente, dentro de los elementos que las propias normas del artículo 406 siguiente se establece para los efectos que el Tribunal de Garantía pueda apreciar finalmente la imputación para dictar sentencia en procedimiento abreviado, no solamente su señoría se encuentra a lo literal de la acusación, sino también a las diligencias que han sido expuestas por la Fiscalía. En este caso, su señoría, gran parte de las diligencias antecedentes refieren precisamente a aquellos fundamentos fácticos a los cuales nosotros hemos aludido para sostener que lo que corresponde en la especie es condenar al señor Pablo Wagner en procedimiento abreviado a delitos reiterados de cohecho del artículo 248 bis en carácter de consumado y reiterado en calidad de autor del artículo 15, número 1, su señoría, del Código Penal. Es todo. Bueno, veredicto para mañana. ¿Ya? Y quiero ver el asunto de la sala. ¿Me dan un momento, por favor? Queremos un par de horas que el veredicto sea hoy. Ya, que soy la voz de todo, en todo caso, los intervinientes. En esto, Estoy solo corriendo. en esto el Lo he abogado escuchado 3 Medina días, nos representa. Le he dado todo el tiempo. Deme un tiempo. Y lo he escuchado 3 días.
es de No, mucha ningún problema. paciencia, más que a otros jueces, así que por lo menos esa Sí, deferencia. disculpe, magistrado. ¿Ah? No, me imagino, hay otros casos mucho más extensos. Extenso. Imagino. Bueno, seguimos. Se reanuda la audiencia el día de mañana a las 10 en esta sala. A ver, tele para ver Uruguay. Estaba consultando porque razones de todo tipo hay involucradas, también del asunto de la división de comunicación y todo eso. ¿Ya? Copia de audio. Mañana- Gracias. Sería copia de audio, si es posible. Y bueno, todo el que quiera copia de audio se accede, hay un procedimiento, digamos, administrativo, ¿sí? ¿Ya?